Bienvenidos a un nuevo video sobre la estructura del Estado peruano. Les habla el abogado Celso Quevedo Verán. Según la Constitución Política del Perú de 1993, en el artículo 43, denomina al Perú como la República del Perú, dándole ese nombre oficial reconocido a nivel de todo el mundo. Y también le da algunas características como que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. ¿Qué significa que la República del Perú es democrática? La democracia es una corriente política y filosófica que rige a la gran mayoría de estados en el mundo. La palabra democracia deriva de dos voces griegas, demos y kratos. Demos, que significa pueblo, y kratos, poder. O sea, el poder emana del pueblo. En el Perú, los representantes que tenemos actualmente y los que hemos tenido hace ya algunas décadas atrás han sido elegidos a través de la democracia, es decir, a través del sufragio o voto directo, secreto y universal que cada uno de los ciudadanos peruanos que tienen la capacidad de elegir han hecho posible que tengamos la formación de un gobierno representante de la República del Perú. Es social porque los representantes de esta república, su máximo y más grande objetivo es el bien común. A través de todas las estructuras del Estado peruano y todos los órganos del Estado peruano, lo único que desean o el objetivo general es lograr el bien común. Es independiente porque no dependemos absolutamente de ningún otro Estado. Nosotros internamente tenemos, o a través de los gobernantes, tienen la capacidad para regir la organización política, económica y cultural del Perú. Y es soberana porque esa independencia nos da la capacidad para tomar medidas necesarias para la organización social de la República del Perú y a través de ello de la ciudadanía peruana. Nadie puede ingresar a nuestro territorio sin pedir permiso, y aquel que lo haga ve mancillada la soberanía de la República. Por lo tanto, estamos en todo y pleno derecho de defendernos con todas las medidas que nosotros tomemos. Es más, también se puede determinar que el Estado peruano es uno e indivisible. ¿Qué significa uno? Dentro de la estructura política de nuestra sociedad peruana, solamente existe esa estructura de gobierno llamado república y nada más. Somos la República del Perú. Claro está que dentro de nuestra república o de nuestro país, el Perú, hay organizaciones mucho más pequeñas como son los gobiernos regionales, como son los gobiernos municipales. Dentro de los gobiernos municipales están el gobierno municipios distritales y municipios provinciales, pero ellos también pertenecen a la organización del Estado como órganos que coadyuvan a la organización del Estado peruano y también a cumplir las políticas públicas que el Perú a través del Estado se ha propuesto para este ejercicio democrático. Es indivisible porque no hay otro Estado dentro de nuestro Estado peruano. Su gobierno es unitario, claro, está representado por el presidente de la República. En la Constitución Política del Perú dice que el presidente de la República personifica a la nación. Es representativo. ¿Qué significa representativo? Porque a través de nuestro voto secreto y universal, como habíamos dicho en los sufragios universales en el Perú, para la elección de presidente, vicepresidentes y congresistas, les damos a estos representantes a través de nuestro voto la capacidad para que a nuestro nombre se pueda desarrollar cualquier política pública. Es descentralizado porque, como ya lo habíamos dicho, tiene algunos otros órganos, como son, por ejemplo, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales y los ministerios, por ejemplo, que tienen también algunas oficinas de
de ejercicio de sus deberes y obligaciones en las regiones. Y se organiza según el principio de la separación de poderes. ¿Qué significa se organiza según el principio de separación de poderes? Sabemos que la estructura del Estado tiene tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Qué cosa es el poder legislativo? El poder legislativo se encarga de legislar, o mejor dicho, proponer y crear las leyes para que organicen la cuestión social, política, económica y entre otras del Estado peruano. Son 130 congresistas. ¿Y cuáles son lo que necesita un congresista, una persona para ser congresista? Solamente haber cumplido 25 años de edad y tener derecho a sufragio. El poder ejecutivo está formado por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. ¿Cuál es su función? Su función es específicamente ejecutar el gasto público. Y el poder judicial. El poder judicial, la Constitución también dice que el poder judicial administra justicia a nombre del pueblo peruano. Mejor dicho, que ellos tienen o son encargados de entregar justicia a cada una de las personas del pueblo peruano, porque el pueblo peruano les ha dotado esa capacidad para hacerlo mediante la Constitución Política del Perú. Organización jurídica del Estado peruano. De la Constitución Política del Perú tenemos los siguientes estamentos: el territorio, nación, estado, gobierno y población. Vamos a ver que territorio es el espacio físico que tenemos. El territorio es el espacio físico que tenemos en el cual habitamos. También le llaman espacio geográfico, delimitado por las fronteras. Hacia el norte también en la frontera con Ecuador y Colombia, hacia el sur con Chile, hacia el este con Brasil y Bolivia, y hacia el oeste una frontera natural, el Océano Pacífico. En el interior de ellos, entonces, tenemos la organización política de nuestro Estado. Es inviolable por la soberanía. Nadie puede entrar ahí sin permiso del Estado peruano. Comprende el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el mar. Nosotros tenemos la capacidad de haber comprado, adquirido al Estado en algún momento una pequeña porción de territorio peruano para propiedad nuestra y poder edificar nuestras casas, casa habitación o casa vivienda. Y de esa forma podemos poder desarrollarnos como personas y como ciudadanos del Estado peruano. También podemos decir que el suelo solamente el suelo solamente mediante la adquisición de esa propiedad es nuestro, porque debajo, en el subsuelo, todo lo que hay debajo del subsuelo proyectado hacia el centro de la tierra es del Estado peruano. Y todo lo que está encima del subsuelo, que es el espacio del suelo, que es el espacio aéreo, es también propiedad del Estado peruano. Nosotros solamente tenemos la capacidad en las ciudades, como por ejemplo Piura, hacer solamente 3 pisos, que nada más el Estado nos da solamente esa posibilidad. Hacia arriba ya es del Estado peruano. Si, por ejemplo, en tu casa haces un hueco en la parte de atrás y encuentras oro, ese oro no es tuyo, le pertenece al Estado peruano, mediante un principio llamado res nullius, llamada también cosa de nadie. Si encuentras petróleo, ese petróleo no es tuyo, es también del Estado peruano. En el mar, por ejemplo, nosotros tenemos solamente 10 millas de soberanía absoluta. Pasada las 10 millas, de la décima milla hasta las 200 millas, solamente tenemos algo que se denomina en el derecho marítimo sobre zona exclusiva, zona económica exclusiva, que quiere decir que tenemos soberanía, sí, pero soberanía de pesca. ¿Qué quiere decir? ¿Que cualquier persona puede pescar ahí? No. ¿Cualquier estado puede pescar ahí? No, porque son exclusivas del Perú.
y si quiere hacerlo tiene que poderle o pedirle permiso al Perú para poder hacerlo. Entonces las 200 millas tienen dos etapas, una décima, un 10 que son absolutamente del Perú y 190 que son zona exclusiva de dominio marítimo. El territorio de la República, ya habíamos visto, está integrado por regiones. Esas regiones dependen de cada uno de los antiguos departamentos que correspondían y la provincia constitucional del Callao. ¿Qué cosa es la nación? La nación deviene de natividad, o natum en el latín, que significa de nacimiento. Nosotros adquirimos la nación por el nacimiento, pero hay otras tres formas de cómo adquirirla. Por adopción o ficción jurídica. ¿Qué significa? Si dos peruanos quieren adoptar un niño, por ejemplo, europeo, ese niño automáticamente por adopción se vuelve peruano. Por matrimonio, una peruana se casa con un peruano se casa con una persona extranjera, automáticamente por matrimonio se vuelve peruana. O por el paso del tiempo. ¿Qué quiere decir? Si una persona extranjera vive en el Perú más de 5 años, automáticamente adquiere la residencia, y si llega a vivir más de 10 años, automáticamente tiene que pedir la nacionalidad y de esa forma se hace peruano. ¿Correcto? Entonces la nación también nos representa como personas que tenemos en común el origen, las costumbres, el idioma y tantas otras situaciones que nos hacen hermanos. La población es parte de la nación, ¿correcto? La nación entonces somos más de 33 millones de peruanos unidos entonces por sangre, cultura, por territorio y por muchas otras circunstancias que nos dan la posibilidad de estar juntos. El Estado peruano, ya habíamos dicho que se organiza bajo el principio de separación de poderes. ¿Cuáles son los elementos? Gobierno, población, territorio y orden jurídico. El gobierno, ya sabemos, es el poder político que nosotros lo elegimos. El poder emana del pueblo, quienes lo ejercen lo hacen en representación del pueblo. Eso ya lo hemos visto. ¿Tiene su poder es ilimitado? No. Tiene límites y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. La organización jurídica es el conjunto de normas jurídicas que están organizadas en los distintos códigos que existen en nuestra patria. Está el Código Civil, el Código Penal, el Código del Niño y del Adolescente y algunos otros códigos más. El Código de Organización de la Legislación del Trabajo, por ejemplo. El orden jurídico del Estado peruano tiene como base fundamental la Constitución Política del Perú. Es la ley de leyes, la norma de normas. La Constitución Política del Perú tiene la estructura o contiene la estructura del Estado y cuáles son sus deberes, sus obligaciones y cómo va a funcionar el Estado peruano, y sobre todo la otra parte es la parte fundamental de ello, es que contiene los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, la Constitución tiene dos partes. Una que son los derechos constitucionalmente constituidos de las personas y la estructura del Estado. Fija los límites y define las relaciones entre el poder legislativo, también ejecutivo y judicial, estableciendo así las bases para su gobierno. También garantiza que el pueblo de determinados derechos, la mayoría de los países, tienen una constitución escrita. ¿Correcto? Norma jurídica fundamental que regula la vida de la sociedad y el Estado y encuadra las acciones políticas asegurando la libertad de los ciudadanos. Hoy que estamos, por ejemplo, viviendo un estado de emergencia, también el estado de emergencia está prescrito en la Constitución Política del Perú. El estado de emergencia aquí se aplica cuando hay una situación muy grave que atenta contra el normal desarrollo de la sociedad y del Estado peruano. En este caso, el virus. El Perú tiene, a través del gobierno y del presidente de la República, a través de un decreto legislativo, decreta el estado de emergencia por 60 días prorrogable, pero si se prorroga debe haber un decreto nuevamente que respalde ese estado de emergencia. También tiene la posibilidad de dictar normas especiales, como por ejemplo el toque de queda para que las personas no se movilicen, o también lo denominado el Estado como inmovilización social obligatoria.
La patria, ¿qué cosa es? Es la conciencia de la nación, o sea, ese sentimiento que nosotros tenemos de culto y amor a nuestra tierra. La tierra que nos ha visto nacer o nos ha adoptado por las diferentes formas, por la adopción de un peruano hacia un extranjero, por matrimonio o por el paso del tiempo. O sea, nos liga básicamente a esta tierra que nos, y toda su cultura, esta tierra que nos ha dado la posibilidad de nacer aquí. La nacionalidad es ese conjunto de características que identifican a los miembros de una sociedad del Estado. Acá nosotros tenemos muchas cosas dentro de nuestra cultura que nos identifican. Por ejemplo, somos personas muy aguerridas, somos personas que no nos vencemos y somos personas muy inteligentes. Y dentro de la sociedad del mundo nos conocen como el peruano es muy despierto, muy hábil. Eh, entonces podemos decir también que la nacionalidad nos ofrece un vínculo de derecho entre una persona y nuestro Estado. Entonces, todo ello, territorio, nación, población del Estado peruano, somos uno y nos denomina como sociedad.